Freud, el síntoma como poema, cuerpo, deseo y metáfora. El síntoma no es un error del cuerpo, es su forma más honesta de hablar. Cuando el lenguaje se queda corto, cuando la boca se traba o la razón se hace pendeja, el cuerpo toma la palabra y no la toma en prosa clara, la toma en verso torcido, en metáfora sudada, en dolor que no explica pero insiste. El síntoma es un poema escrito sin permiso. ¿Quién lo firmó? Nadie. ¿Quién lo paga? El cuerpo. Decimos, me duele la espalda, me falta el aire, no puedo dormir, como si fueran datos clínicos, pero en realidad son frases incompletas, versos amputados. Algo quiere decir ahí, algo empuja desde adentro. El síntoma no comunica, cifra, no informa, insinúa. Es un mensaje sin diccionario, una carta sin remitente, un grafiti en la piel que aparece de madrugada. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así y no de otra forma? Este podcast no va de curar síntomas, va de leerlos, de escucharlos como se escucha en un poema raro, sin entenderlo del todo, pero sintiendo que nos está hablando a nosotros. El síntoma como lenguaje cifrado, sí, pero también como acto estético involuntario. El cuerpo produce metáforas porque no tiene otra salida. El deseo no pide permiso, se filtra, y cuando no encuentra palabra, se vuelve carne. Sor Juana escribe desde el claustro, con el cuerpo contenido, vigilado, disciplinado, pero su escritura arde. Frida Kahlo pinta desde el dolor, pero no lo ilustra, lo compone. No dice, me duele, dice, soy mi herida. El performance urbano grita lo que la ciudad reprime, cuerpos colgados, pintados, exhaustos, expuestos. No es espectáculo, es síntoma colectivo. El cuerpo social también enferma, también sangra, también hace metáforas. Aquí vamos a hablar de lo sensorial y lo psicomático sin misticismo de feria ni palabras infladas. El cuerpo siente, luego piensa. El dolor tiene ritmo, la angustia tiene textura. Hay síntomas que pesan, otros que arden, otros que aprietan como deudas atrasadas. ¿Por qué el deseo se vuelve contractura? ¿Por qué la tristeza se aloja en el estómago? ¿Por qué el cuerpo insiste donde el discurso se raja? Hay ironía en todo esto. Claro, el cuerpo es el último romántico. Sigue creyendo que alguien va a escuchar, aunque lo ignoran, aunque lo mediquen, aunque lo silencien con productividad y café. El síntoma vuelve, repite, se obstina, como un poema malherido que exige otra lectura, como un laberinto que no lleva a una salida, sino una pregunta mejor formulada. Borges sabía que todo texto es un palimpsesto. El cuerpo también. Debajo del dolor hay otro dolor. Debajo del síntoma hay una escena. Y debajo de la escena, un deseo que no se deja domesticar. Schopenhauer ya lo había dicho sin pedir disculpas. La voluntad empuja y la conciencia llega tarde. El cuerpo lo sabe antes, siempre antes. Así que arrancamos desde ahí. El síntoma no como falla, sino como forma, no como enemigo, sino como poema incómodo. Y si en lugar de callarlo lo escuchamos, y si en lugar de corregirlo lo leemos en voz alta, aunque nos dé pena, aunque duela, aunque no rime, aquí empieza ese intento, aquí empieza su lectura. El síntoma aparece cuando el cuerpo se cansa de ser educado, educado para rendir, para aguantar, para no chingar. Aparece cuando el deseo no cabe en la agenda, cuando la emoción no entra en el Excel, cuando la vida no alcanza a decirse en frases correctas. El cuerpo entonces hace lo único que sabe hacer sin pedir permiso. Insiste, insiste con dolor, con cansancio, con espasmos, con insomnio. Insiste como poema torcido, como verso mal alienado que no encaja en la página. Pero ahí está, estorbando. ¿Quién pidió este síntoma? Nadie. ¿Quién lo puede ignorar? Tampoco nadie. El síntoma no llega solo, trae historia, trae memoria, trae escenas que no se dijeron, decisiones que no se tomaron, palabras que se tragaron como si fueran pastillas grandes, sin agua. El cuerpo no olvida, el cuerpo archiva en músculos, en órganos, en piel. El archivo no es ordenado, es caótico, borgiano, lleno de pasillos que no llevan a ningún lado y de puertas que se abren a habitaciones que preferimos no visitar. Pero ahí están. El síntoma es la puerta que se abre sola. Decimos, es estrés, como quien dice, es el clima. Pero el estrés no es una nube
abstracta, es una forma de violencia cotidiana, violencia del tiempo, del dinero, de la expectativa, violencia de tener que ser alguien todo el tiempo. El cuerpo acusa recibo, el cuerpo no teoriza, somatiza. Y somatizar no es exagerar, es traducir lo imposible de decir en una sensación concreta. El cuerpo es un traductor, mal pagado pero honesto. Sor Juana sabía que el cuerpo es campo de batalla, por eso escribe con precisión quirúrgica, no grita, corta, no se desborda, encierra el fuego en el verso. El síntoma ahí no es la histeria, es el exceso de lucidez. Pensar demasiado también duele, pensar contra la época, contra el poder, contra Dios mismo, deja marcas. El cuerpo de Sor Juana se retira, se enferma, se apaga. ¿Renuncia? ¿Síntoma? ¿O acto final de una voluntad que ya no quiso negociar? La historia le llama silencio, el cuerpo le llamó basta. Frida Kahlo no pinta el síntoma, lo vuelve imagen, no lo oculta, no lo corrige, no lo embellece, lo expone. Se pinta abierta, rota, atravesada. Su cuerpo no es metáfora de otra cosa, es literal. Pero en esa literalidad aparece el poema. La metáfora no está en el símbolo, está en la insistencia. Pintar una y otra vez el dolor no es narcisismo, es lectura. Frida lee su cuerpo porque nadie más lo va a leer por él. Autorretrato o expediente clínico intervenido. Las dos cosas. Y a la vez, ninguna. El performance urbano continúa esa lógica, pero sin museo. El cuerpo se lanza a la calle, se ofrece como texto. Cuerpos que se arrastran, que se cuelgan, que se cubren de sangre falsa o real. Da igual, la ciudad no quiere ver, pero ve. El síntoma social no pide aplauso, incomoda, no explica, interrumpe. ¿Por qué ese cuerpo ahí? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? La respuesta no viene en comunicado de prensa, viene en náusea, en incomodidad, en rabia. El cuerpo habla donde el discurso ya fracasó. Lo psicosomático no es magia ni castigo divino, es economía del deseo. Algo no circula, algo se estanca, algo se reprime hasta que se pudre. El cuerpo no es moral, es hidráulico, presión acumulada, fuga inevitable. El síntoma es la fuga, y como toda fuga, no avisa por dónde va a salir. Hoy es migraña, mañana colon irritado, pasado mañana una contractura que no se quita ni con pomada milagrosa. ¿Casualidad? No. ¿Determinismo simple? Tampoco. Es metáfora encarnada. Schopenhauer tenía razón en algo incómodo. No somos tan libres como creemos. La voluntad empuja y la razón llega después a justificar el empujo. El cuerpo va primero. El cuerpo ya decidió cuando la mente todavía está redactando excusas. Por eso el síntoma sorprende. Yo estaba bien, dice uno. ¿Mentira piadosa? El cuerpo llevaba meses, años diciendo lo contrario, pero en un idioma que no quisimos aprender. ¿Quién quiere aprender el idioma del dolor? Nadie, pero todos lo hablamos tarde o temprano. Borges escribió que el cuerpo es un laberinto del que no se sale. El síntoma es una bifurcación más. Puedes ignorarla, dar vueltas, seguir derecho, pero el laberinto no desaparece. Cada elección deja resto, cada renuncia se inscribe. El cuerpo no borra, sobreescribe. Por eso los síntomas se parecen y no son iguales. Cada quien escribe su poema con el mismo alfabeto biológico, pero con sintaxis propia. El mismo dolor de espalda no dice lo mismo en un obrero que en un burócrata, que en un artista. El músculo es el mismo, la metáfora no. El deseo no es romántico, es terco. No busca felicidad, busca repetirse, y cuando no puede repetirse en el acto, se repite en el síntoma. El cuerpo se vuelve escenario de una obra que no encontró teatro. El síntoma es ensayo general, eterno. Algo se quiere decir, algo se quiere hacer, pero no se puede. Entonces se actúa en carne propia. Autoboicot, autocastigo, palabras fáciles. En realidad es exceso de vida mal canalizada. Hay humor negro en todo esto. El cuerpo protesta justo cuando más ocupado está. Te enfermas en vacaciones, te contractura cuando por fin tienes tiempo, te deprimes cuando todo va bien. Ironía pura. El cuerpo no sigue el guión del éxito. No le importa tu plan a 5 años. Vive en presente continuo. Y cuando algo no va, lo dice en presente absoluto. Aquí, ahora, doliendo. El síntoma no es verdad última, pero tampoco es mentira. Es figura. Como el poema, no se interpreta una sola vez. Se relee, cambia según el momento. Lo que ayer era ansiedad,
hoy es cansancio. Lo que hoy es dolor, mañana es memoria. El cuerpo no habla claro porque la claridad es una ilusión de la conciencia. El cuerpo habla como puede, con imágenes crudas, con sensaciones viscosas, con silencios prolongados. Y aquí entra la ironía mayor. Vivimos en una época obsesionada con decirlo todo, pero incapaz de escuchar el cuerpo. Hablamos de emociones como si fueran estados de WhatsApp, pero no sabemos qué hacer cuando el pecho aprieta sin motivo. Queremos causas rápidas, soluciones express, diagnósticos con nombre fancy. El síntoma se ríe, no porque sea cruel, sino porque es más viejo que nuestra teoría. Ha visto pasar modas, discursos, gurús, sigue ahí. El cuerpo es el último archivo no digitalizable. No se respalda en la nube, se quema, se rompe, se cansa. Y en ese desgaste escribe su poema a fuerzas de repetición. El síntoma es el estribillo, molesto, pegajoso, imposible de sacar de la cabeza. Puedes cambiar de trabajo, de pareja, de ciudad. El cuerpo va contigo, no se quema, no olvida, no perdona tan fácil. Leer el síntoma no es romantizar el dolor, es asumir que ahí hay sentido, aunque no sea bonito, como todo buen poema. El síntoma no consuela, confronta, no da respuestas, formula preguntas mejores. ¿Qué estoy sosteniendo que ya pesa demasiado? ¿Qué deseo estoy archivando como si no existiera? ¿Qué palabra no dicha se volvió contractura? ¿Qué escena se repite en mi cuerpo porque no se resuelve en mi vida? El síntoma no pide interpretación elegante, pide atención, atención incómoda, lenta, sin prisa de sanar, porque a veces sanar rápido es volver a callar lo mismo. El cuerpo no quiere silencio, quiere traducción, y traducir duele, como todo acto serio de lectura, como todo poema que vale la pena. El síntoma también es angustia, pero no es angustia domesticada que se vende en frases motivacionales, sino la otra, la que no tiene objeto claro, la que no se puede señalar con el dedo. Kierkegaard lo dijo sin anestesia. La angustia no es miedo a algo, es vértigo ante la posibilidad. El cuerpo lo sabe antes que la cabeza. El síntoma aparece cuando la posibilidad se vuelve insoportable, cuando elegir duele más que no elegir, cuando la libertad pesa como losa y no como promesa. El cuerpo entonces se corva, se tensa, se encierra. La angustia no flota, se encarna. Hay síntomas que no duelen físicamente, pero desgastan como gota constante. El cansancio sin causa aparente, la apatía que llega aunque todo está bien, la sensación de estar fuera de lugar incluso en la propia casa. Kierkegaard llamaría a eso desesperación, pero no en el sentido dramático, sino en el sentido cotidiano. No querer ser quien se es, o peor, no saber quién se es, y aún así tener que levantarse temprano. El cuerpo acusa recibo, se vuelve lento, torpe, pesado, no por flojera, sino por exceso de sentido mal digerido. El síntoma aparece cuando el yo se desajusta, no cuando falta identidad, sino cuando sobra, cuando hay demasiadas versiones de uno mismo exigiendo turno. El yo que debe, el yo que quiere, el yo que puede, el yo que ya no aguanta. El cuerpo no negocia entre ellos, colapsa. Ese colapso es el síntoma. No es derrota, es suspensión. El cuerpo dice, así no. No porque tenga un plan mejor, sino porque este ya no funciona. La angustia kierkegaardiana no paraliza por miedo, paraliza por exceso de posibilidad. Todo puede ser, todo podría haber sido distinto. El cuerpo no soporta él, y sí lo convierte en contractura, en insomnio, en taquicardia. El síntoma es la forma biológica de decir, basta de imaginar futuros. Aquí hay algo que no se está viviendo ahora. El cuerpo no especula, no fantasea con alternativas, vive en acto, y cuando el acto traiciona el deseo, el cuerpo protesta. Hay una ironía brutal. Cuando más reflexivo es el sujeto, más sintomático puede volverse. Pensar no salva del dolor, a veces lo refina. El cuerpo no entiende de sutilezas conceptuales, entiende de tensiones. Kierkegaard hablaba del individuo singular, ese que no se diluye en la masa, pero ser singular cuesta, duele, no hay manual. El síntoma aparece como recibo de esta apuesta, no como castigo, sino como consecuencia. El cuerpo es profundamente ético, aunque no moral. Responde a la forma en que se vive, no a lo que se dice que se cree. Puedes predicar libertad, pero si vives encadenado a expectativas ajenas, el cuerpo lo nota.
Puedes hablar de deseo, pero si lo postergas indefinidamente, el cuerpo lo cobra. No hay tribunal externo. El cuerpo es juez y archivo al mismo tiempo. Y su estancia no se escribe en papel, se escribe en nervio. El síntoma también es repetición. Kierkegaard insistía, repetir no es volver a lo mismo, es intentar de nuevo. El síntoma repite porque algo no se resuelve. Vuelve con variaciones, como poema obsesivo. Hoy ansiedad, mañana gastritis, pasado mañana un dolor que nadie sabe qué es. El cuerpo no innova por creatividad, innova por necesidad. Cambia la forma porque el mensaje no fue leído. ¿Cuántas veces tiene que repetirse un verso para que alguien lo escuche? En la ciudad, esa repetición se vuelve ruido de fondo. Todos cansados, todos estresados, todos medicados. El síntoma se normaliza, ya no escandaliza. Es lo normal. Dice, normalizar el síntoma es la forma más eficaz de silenciarlo. El cuerpo entonces sube el volumen. Performance urbano involuntario, cuerpos agotados en el transporte público, miradas vacías, espaldas dobladas, respiraciones cortas. No es estética, es estadística encarnada. El deseo, en este contexto, se vuelve clandestino. No desaparece, se esconde, se filtra por el síntoma. Kierkegaard diría que ahí aparece la desesperación más profunda. No querer ser uno mismo, pero tampoco poder ser otro. El cuerpo queda atrapado en ese impasse. El síntoma es el gesto congelado de una imposibilidad. Ni avanzar ni retroceder. Doler. Hay humor ácido en observar esto. El cuerpo se enferma justo cuando decides ser responsable, cuando eliges lo correcto sobre lo deseado. Una y otra vez, sin pausa. El cuerpo no está en contra de la responsabilidad, está en contra del sacrificio perpetuo, sin sentido. Kierkegaard sabía que la ética sin presión se vuelve asfixia. El cuerpo también. Por eso el síntoma no llega como argumento, llega como sabotaje. La metáfora corporal no busca belleza, busca eficacia. El dolor señala, el cansancio frena, la ansiedad acelera hasta el colapso. Cada síntoma tiene una función poética precisa. No dice todo, pero dice suficiente. El problema es que queremos traducirla literales. ¿Qué significa este dolor? Preguntamos como si hubiera un diccionario universal. No lo hay lectura situada, hay contexto, hay historia. Borges entendía que toda lectura es parcial y toda interpretación es infinita. El cuerpo también. El síntoma no se agota en una explicación, se desplaza. Lo que hoy entendiste, mañana ya no alcanza. El cuerpo cambia el poema, introduce una nueva imagen, un nuevo ritmo, no por capricho, sino porque el lector no estaba listo. La lectura del cuerpo es siempre tardía. La angustia no se cura eliminándola, se transforma habitándola. Kierkegaard no ofrecía consuelo fácil, ofrece responsabilidad radical, hacer algo con esa angustia. El cuerpo exige lo mismo, no pide que lo calmes, pide que lo escuches. Escuchar no es obedecer ciegamente, es dejar de tratarlo como enemigo. El síntoma no quiere destruirte, quiere que algo cambie. No dice qué, eso te toca a ti. Y ahí aparece el punto incómodo. El síntoma no garantiza sentido, no promete revelación, a veces solo señala un límite. Hasta aquí, de aquí no pasas. El cuerpo marca frontera donde la mente seguía avanzando por inercia. Kierkegaard hablaba del salto. El cuerpo empuja hacia ese borde. Saltar de miedo, no saltar duele distinto. El síntoma es ese dolor de quedarse suspendido. La voluntad, diría Schopenhauer, sigue empujando ciega. La conciencia justifica. Kierkegaard añade, la elección es inevitable, incluso cuando no se elige. El cuerpo registra esa no elección como peso muerto. El síntoma es el costo físico de no decidir, no por moralismo, sino por economía vital. Vivir en pausa gasta energía, el cuerpo se vacía. El síntoma no es final de nada, es punto y coma, continúa. Abre otra frase. No ofrece cierre, ofrece desplazamiento. Como buen poema no se entiende del todo, pero se siente preciso. Algo ahí encaja, aunque duela. El cuerpo no busca coherencia narrativa, busca supervivencia con dignidad mínima. El leer el síntoma es aceptar que no somos transparentes ni para nosotros mismos, que hay zonas opacas que solo se manifiestan en carne. Kierkegaard lo sabía. El yo no se posee, se relaciona consigo mismo. El cuerpo es parte de esa relación. Cuando se rompe el síntoma, aparece como señal de error en el sistema, no para culpar, sino para advertir. Y así, entre angustia, repetición y deseo, el síntoma sigue escribiendo. No se cansa, cambia de forma, de intensidad, de escenario, pero insiste como poema terco que no busca aplauso. Busca lectura, lectura lenta, incómoda, sin garantía. Lectura que no promete felicidad, pero quizá
quizá un poco más de verdad encarnada, aunque arda, aunque incomode, aunque obligue a elegir. El síntoma no se despide con moraleja. No hay cierre elegante ni aprendizaje listo para compartir en redes. El síntoma se queda, aunque cambie de forma, y eso ya dice mucho. Porque si algo hemos recorrido aquí es la idea incómoda de que el cuerpo no es un obstáculo para la vida, sino su corrector de estilo. Donde el discurso se vuelve falso, el cuerpo subraya. Donde la existencia se llena de frases hechas, el síntoma mete una coma, un corte, a veces un silencio largo que no se puede editar. El cuerpo escribe sin pedir permiso porque no sabe pedirlo, no negocia con el debe saber, no entiende de prestigio ni de coherencia biográfica. El síntoma aparece cuando vivir se vuelve repetición vacía, cuando el deseo se posterga tanto que empieza a pudrirse, cuando la angustia ya no encuentra salida simbólica. No es castigo ni destino, es forma cruda, a veces brutal, pero forma al fin, como el poema que no embellece, sino que insiste. Sor Juana, Frida, el cuerpo en la calle, el individuo angustiado de Kierkegaard, el laberinto de Borges, la voluntad ciega de Schopenhauer, todos orbitan la misma verdad incómoda. Vivir duele cuando se vive dividido, cuando lo que se hace no alcanza a tocar lo que se desea, cuando la posibilidad abruma y la elección se posterga. El síntoma no viene a explicar eso con palabras, viene a encarnarlo, a volverlo sensación, a hacerlo imposible de ignorar. Hay algo profundamente irónico en el que el cuerpo, lo más material, sea lo más metafórico que tenemos. No habla claro, no argumenta, no demuestra, sugiere, señala, repite, como poema que no se le deja leer. Y quizá por eso desespera tanto, porque exige una lectura que no termina. Leer el síntoma no es descifrarlo una vez y ya, es sostener la pregunta: ¿qué de mi vida no está pasando por donde debería? ¿Qué estoy eligiendo no elegir? ¿Qué deseo estoy archivando como si no tuviera derecho a existir? No se trata de romantizar el dolor ni de volverlo identidad. El síntoma no quiere altar, quiere movimiento. No pide comprensión total, pide honestidad mínima. Algo tiene que cambiar, aunque no sepamos qué ni cómo. El cuerpo no ofrece planes estratégicos, ofrece límites, y en esos límites, paradójicamente, aparece una forma de libertad más concreta que cualquier discurso. Quizá la pregunta no sea cómo callar el síntoma, sino qué vida lo necesita, qué ritmo, qué renuncia, qué acto pendiente. Kierkegaard diría: no hay salida sin elección. El cuerpo empuja hacia ese borde, no promete que soltar sea indoloro, solo promete que quedarse quieto seguirá doliendo. El síntoma es ese empujón incómodo, a veces cruel, pero honesto. Así que tal vez el síntoma sea eso, un poema escrito con el cuerpo cuando la vida se vuelve prosa automática, un poema que no busca ser entendido del todo, sino leído con atención, sin prisa, sin anestesia, con la sospecha de que, aunque duela, algo ahí está diciendo la verdad, y que ignorarla, como siempre, sale más caro. Y bueno, esto es Metáforas del Multiverso, no un canal de respuestas, sino de desvío, un lugar donde el cuerpo no se corrige, se lee, donde el síntoma no se combate, se sospecha, donde la angustia no se cura, se toma en serio, aunque tiemble la voz. Aquí no prometemos claridad, prometemos laberintos, y no de los turísticos, sino de los que no traen mapa y encima se mueven mientras caminas. Si algo se repite en este espacio, no es por necedad, es porque no se ha entendido. Borges ya lo sabía, repetir es otra forma de variar. Kierkegaard también, repetir es existir sin garantías. Y el cuerpo, ese autor anónimo, insiste como quien toca una puerta que no quiere tirar abajo, pero tampoco va a dejar de tocar. Golpea bajito, luego más fuerte. Si no abres, cambia de ritmo. Ese canal no es para sentirse mejor, es para sentirse responsable de la propia incomodidad. Aquí la angustia no se maquilla, se deja respirar, aunque de vértigo. Porque el vértigo no es caer, es saber que podrías hacerlo. Y vivir esquivando esa posibilidad también tiene efectos. Y efectos secundarios. Algunos con nombre médico, otros con nombre poético, todos con factura corporal. Metáforas del Multiverso es un archivo que no pretende ordenarse, un índice incompleto, una biblioteca donde los libros se reescriben solos y el bibliotecario duerme mal. Aquí las certezas duran poco y las preguntas se reproducen como conejos nerviosos. Si buscas paz mental, este no es el lugar. Si buscas una inquietud mejor formulada, quizás sí.
Suscribirse no es un acto de fe, es un mal hábito cultivado con cuidado. Volver no es felicidad, es repetición con variación. Cada episodio es una bifurcación más en el mismo laberinto y no garantizamos salida, garantizamos paredes, algunas de espejos, otras de carne. Así que sí, si la angustia te acompaña como ruido de fondo, si el cuerpo anda escribiendo cosas que no pediste, si sospechas que vivir también es un problema mal planeado, quédate, no para entenderlo todo, sino para perderte con método, porque a veces no se trata de encontrar el centro, sino de no aceptar que el centro también tiembla. Esto fue y es Metáforas del Multiverso, donde pensar duele lo justo, donde el síntoma tiene micrófono y donde nadie promete que mañana estés mejor, pero tal vez un poco más despierto o más incómodo, que siendo honesto, viene siendo lo mismo. Si te gustó, comenta, comparte, suscríbete y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído.